Que vamos a continuar en estos momentos es con el desarrollo de la creatividad. Ustedes pudiesen preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver el desarrollo de la creatividad con mi área, que es, voy a ser ingeniero? ¿Qué es lo que tiene que ver con la metodología de investigación? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque justamente en el video anterior, los ingenieros, nosotros utilizamos demasiado la creatividad justamente para imaginarnos la creación de algo, buscarle alguna novedad a algo o algún cambio de algo que ya se tenga o ya se realice cotidianamente. Y la metodología nos sirve justamente para poder saber, reconocer cuáles son los pasos que se llevan, cuál es, cuál es el proceso que se lleva para poder llegar a una solución. Por ese motivo, nosotros aquí tenemos que el desarrollo de la creatividad tiene que estar muy de la mano con la metodología y con el área de ingeniería. Si recordemos todo esto que es algo justamente que determina la novedad e innovación. ¿Sí? Si no, imaginémonos nosotros, en 1908, cuando surge este, nuestro, nuestros primeros vehículos, ¿qué hubiese sucedido si ya nos quedábamos en ese, a principios del siglo XX, que fue 1908, y no nos hubiésemos remontado a principios del siglo XXI, por ejemplo, en el 2008? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? Bueno, pues sencillamente, pues no tuviésemos autos que tenemos en la actualidad, sino seguiríamos utilizando autos, este, de los que tenían una velocidad no mayor a 30 kilómetros por hora y eso ya era llevando al motor a su máxima potencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros, a pesar de que, pues sí, algunos dicen que el invento es creatividad, pero también la creatividad es innovación. Y pues si ya tengo algo yo desarrollado, ya tengo algo yo hecho, pues voy a empezar a buscar qué más le puedo modificar o qué más puedo innovar de ese algo que ya existe. Y si ya existe como tal, y si ya se puede modificar, ya se puede innovar, pues también tengo que empezar a ver qué más puede determinarse como cambios constantes. Ahí es de donde entra la parte de nosotros, de cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a imaginar. Si no, recordemos nosotros los primeros teléfonos celulares, nuestra telecomunicación que teníamos. Muchas ocasiones, créanlo que a los primeros a los inventores que actualizaron la telefonía, llevándoselo de la telefonía de hogares, de casa, para llevarlo de manera portátil. O sea, imagínense que muchas personas se burlaban de ellas por el simple hecho de decir, ya me veo yo hablando por teléfono en la calle. O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Y en la actualidad somos muy pocas personas que no utilizamos el teléfono celular. Entonces, de repente, pues tiene que haber algo. ¿Y cómo ha ido su evolución? Bueno, es también parte creativa de lo que se está manejando, cómo se ha ido modificando, cómo se va a ir actualizando este sistema, este elemento que nosotros consideramos dentro de ello. Pero esas son la esencia de lo que nosotros queremos siempre estar hablando. Porque muchas veces cuando nos dicen es que quiero generar o voy a pensar en crear algo diferente, algo distinto, algo novedoso, siempre consideran que la creatividad es algo nuevo. No, recordemos, puede ser algo que ya existe y que lo estamos llevando a modificar, a adecuar para que éste sea más práctico o que tenga un mejor servicio a lo que se tiene y se maneja dentro de ella. ¿Sí? Y ya les había argumentado qué hubiese pasado con los automóviles. ¿Qué hubiese pasado? Ya no tuviésemos ese tipo de automóviles veloces, de lujo, con características muy atractivas,
ya no lo hubiésemos tenido. ¿Por qué? Porque nos hubiésemos quedado únicamente con decir, pues ya tenemos un auto, ¿qué más podemos hacer si ya tenemos el medio de transporte como tal que lo pudiésemos ir llevando y ya? No, el ser humano, esa es una es uno de las cosas o características también que nos diferencia del, del animal. ¿Por qué? Porque nosotros pues, tenemos algo llamado memoria, mente, cerebro, y en el que podemos estarlo trabajando constantemente y con estar pensando y estar ideando cosas, está en su estado natural. Entonces, ahí es de donde nosotros tenemos que ir siempre moviendo este estado, este proceso o este elemento que pudiésemos decir que nos puede servir de evolución. Visualicemos, muchos de nosotros hemos consumido alguna Coca-Cola. ¿Y qué sucede? Muchos de nosotros, hay que ser sinceros, por la edad en la que estamos, tal vez ya hemos visto el logo de Coca-Cola y parece, o sea, ya lo vemos a lo lejos, ya sabemos que es Coca-Cola. Pero recordemos que cuando él surge, cuando Coca-Cola surge, sus logos también fueron evolucionando. Eso es parte de la ingeniería que tiene que ser, la evolución que tiene que manejarse, independientemente del producto o de la clasificación y categoría de sus productos, cambien su logo porque esa es parte de la evolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como ingenieros no nada más es crear cosas físicas, sino también es cosas visuales que pueden ayudar a otras áreas. O imaginémonos su contraparte de la Pepsi, la Coca, perdón, la Pepsi Cola. Sí, también fue evolucionando a la par. ¿Por qué? Porque realmente necesitaban cambiar. Ahorita si nosotros analizamos las a finales de 1800, a principios de 1900, cómo eran sus logos y nosotros nos quedamos y decimos, oye, sí se veían medios extraños, ¿sí? Pero es parte de la evolución. O la empresa Microsoft, que hay que recordar que en su estado original no se llamaba Microsoft, se llamaba Micro y Soft, como dos palabras separadas, ya hasta que posteriormente, aproximadamente en el año 75, fue cuando ya después de la primera, de que se dio cuenta de que pues sí fue importante cómo fue aceptado, es cuando unió las dos palabras, porque antes decía que era micro, microsoftware, micros y software por aparte, ¿sí? Y por eso lo adhirió hasta lo que conocemos en la actualidad, que si nos damos cuenta hasta es un tipo de fuente de letra diferente a la que se tenía al inicio. O por ejemplo, los pollos fritos que usualmente conocemos en su creación en 1952, cómo era, cómo estaba y en la actualidad, cómo ya es el logo. O sea, cómo va a ir evolucionando, pero para esto también necesita ingenieros que puedan estar abarcando, estar utilizando ese tipo de situaciones y analizando cómo se ve cada cosa. O en los autos. Por ejemplo, las marcas Ford, BMW, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando. Cada una de ellas se dice siempre que es por mercado, pues vamos a llamarle que son mercados, pero son diseños creativos que en su momento fueron realmente aceptados y bien vistos, pero que poco a poco, si no evolucionaban, se iban a quedar, en un estatus en la que pues iban a requerir cada vez más y mejores dividendos. Y tenemos algunos otros, como por ejemplo la empresa de televisión NBC, sí, o sea, cómo fue cambiando los colores para poder llegar a lo que es en la actual, o una super serie, la de Batman, sí, cómo para llegar a su logotipo final o logo más conocido, previamente pasó por muchos logos distintos, diferentes. Eso también es ir innovando, ir creando. O sencillamente Super Mario Bros. En los videojuegos. Recordemos que en 1991
perdón, 1981, cuando se genera, fue un muñequito así pixeleado y que nada más lo veíamos de lado y que únicamente para correr levantaba una patita y listo. Sí, poco a poco fue evolucionando hasta que ya después de 2008 a la actualidad ya empezó a ser el Mario 3D que muchos de ustedes fueron el que empezaron a conocer. Pero previamente, vuelvo a repetir, previamente tuvo que haber un primero, un inicio, un indicio directamente de lo que es en la actualidad. Recuerden, no nació siendo de esa manera, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que ya siempre ha sido así o que ya nacieron de esa manera, de esa forma y que pues para hacer cosas pues tenemos que hacerlas bonitas. No, al inicio, tal vez si estamos generando o estamos creando, pues primero necesitamos toda una lógica para poder crearlo, para poder generarlo, y ya después de ello vamos a ir evolucionándolo. Por eso van saliendo versiones en muchos factores. O la misma Nike, cuando surge en 1971, ¿cómo era su logo? Siempre tuvo la palomita, sí, la de Nike, pero si se dan cuenta, siempre venía con la palabra. ¿Por qué? Porque no era tan usualmente conocido. En la actualidad, cualquiera de nosotros ve la palomita y ya vamos relacionándolo junto con la marca. Pero es un crecimiento, un desarrollo o un sistema cambiante que se va teniendo. O sea, no la humanidad no es de mantenerse parados, estáticos, sino es ir evolucionando. Los ingenieros esa es nuestra herramienta esencial, que debemos de ir evolucionándonos día con día, debemos de ir cambiando día con día para el mejoramiento de cualquier situación o cualquier cosa en la que vamos a estar siempre. Sí, o sea, nosotros tendríamos que estar evolucionando cada vez constantemente, tendríamos que estar manejando los cambios que se tienen en cualquier lugar. La velocidad con la que ocurren, pues eso hace que nosotros como ingenieros también nos lleve a evolucionar. Imaginémonos nosotros qué hubiese sucedido si no, si por ejemplo no hubiésemos entrado muchos de los ingenieros a, aquí voy a hablar de algunos ingenieros, por ejemplo, ingenieros informáticos de computación, sí, que no hubiesen entrado a hacer aplicaciones para que nosotros pudiéramos en el 2018, a raíz de que surge la pandemia del COVID-19, ¿qué hubiese sucedido si no empiezan a surgir herramientas informáticas que nos permitiese continuar con la educación? Nos íbamos a estancar. Entonces, se tiene que estar evolucionando día con día, pensando qué pasaría o qué sucedería si pasa cierta situación, cierta habilidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a cambiar. Después de que ya los informáticos empezaron a colocar algunas aplicaciones, bueno, algunos negocios dijeron, bueno, qué va a suceder si ya no van a venir los clientes a mi negocio? Pues voy a tener que colocar ventas en línea, ¿no? Y bajo una aplicación también. Y entonces todos nosotros empezamos a adaptarnos nuestros métodos y nuestras formas a utilizarlas por aplicaciones y empezamos a cambiar el sistema y el ritmo de vida que nosotros tuvimos. Tanto que, por ejemplo, en muchas escuelas nosotros no teníamos educación en línea, educación a distancia. ¿Y qué sucede con ello? Bueno, pues empieza a cambiar y empieza a modificar, se empieza a transformar algo llamado plataformas, se empiezan a colocar elementos manejados o manejables dentro de ellas, donde ciertos ingenieros tienen que empezar a reconstruir o hacer y darle una forma directa, sí, porque las aplicaciones pueden estar, pero si tú no lo amoldas a lo que tú quieres, a lo que tú vas a manejar, pues entonces no te va a servir de nada. Vas a decir que pues allí está nada más, pero pues el ahí está a que tú empiezas a moldearlo,
de una manera práctica, de una manera que se pueda conocer sencilla para los demás y ya después de ello ya lo puedan utilizar cualquier persona. Bueno, pues eso va diciendo mucho de nosotros, va diciendo mucho del cambio que se está afrontando, del cambio que se está manejando. Sí, y repito, todos nosotros estuvimos viviendo ese cambio que se manejó mediante el COVID-19, que nos estuvo afectando, nos afectó a todos y que pues con ello ya lo tuvimos que afrontar y se tuvo que afrontar de una manera fácil, no fácil, pero sí práctica. O sea, digo no fácil porque muchas veces pues tuvimos que estudiar todos, tuvimos que leer, tuvimos que buscar, tuvimos que adecuarnos. Entonces, a eso se va refiriendo cuando la necesidad del ser humano es enviarnos a todos nosotros. Justamente eso, la ingeniería busca eso, resolver esos problemas técnicos para que así, como nos indica aquí en la filmina, aplicando el conocimiento científico, pueda generar nuevos resultados, nuevos procesos, servicios. ¿Para qué? Para justamente mejorar nuestro sistema de calidad. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres generar? O sea, si hicimos nosotros la práctica en primaria, por ejemplo, la de las dos latitas donde nos podíamos mandar mensajes con esas dos latitas, la comunicación que se podía hacer, pues entonces, ¿para qué hicimos el teléfono o teléfono celular si ya teníamos las latitas, ¿no? ¿O para qué seguimos evolucionando el motor y hacer automóviles si ya teníamos carruajes jalados por caballos? O sea, si empezamos a decir o a indicar, no, pues es que ya el mundo, o sea, ya realmente es un show que pudiésemos manejar, no. Pues entonces empecemos a preguntarnos, pues, ¿para qué utilizo el celular? ¿O para qué leo un libro en mi celular o en mi tablet o en mi computadora? Si existen los libros físicos, o para qué estoy leyendo o viendo una serie, si existe también la televisión, o sea, por otro método, otro medio. ¿Y para qué? Y empiezo yo a justificar cada elemento. ¿Para qué juego alguna, utilizo alguna aplicación tipo juego en mi celular? Oye, si para eso también inventaron por ahí las consolas de videojuego, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que haber un porqué, pero también tiene que haber la creatividad aplicada a justamente. Y por ese motivo nos indica que es el desarrollo de la imaginación y todo lo que nosotros nos puede llevar justamente a evolucionar. Nosotros como ingenieros que estamos realmente iniciando en este ámbito, en este mundo, realmente empezamos a manejar cosas, a idear, a crear cosas y que solamente la misma imaginación nos va a detener. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede generar situaciones, puede generar cosas, puede generar emociones distintas que se puede estar manejando. Pero eso, como repito, depende también de nosotros hasta dónde podamos manejar el límite. Sí, cada uno de nosotros como ingeniero limita directamente a su creatividad, limita justamente a lo que quiere cambiar o modificar. No debemos de cortarnos al momento de decir es que esto no se puede hacer. Pues nosotros tendríamos que visualizar, tendríamos que imaginar, tenemos que suponerlo, tenemos que meditar, contemplarlo, tenemos que originar ideas, generar conceptos, esquemas, cambiar situaciones, pero con el afán de que así con ello nosotros podamos hacer nuevos procesos, innovaciones a las cosas, nuevos elementos. Sí, porque muchas ocasiones repito, hay personas que confundimos que la creatividad es con crear cosas, ¿sí? Y la creatividad es poder cambiar algo, así sea lo mínimo, pero que ya se ve, que ya se puede decir o manejar
que se utiliza de distinta forma. Entonces, ahí es de donde nosotros tendríamos también que empezar a idear siempre cosas, a crearlas, a manejarlas, a suponerlas, ¿sí? Nosotros no continuemos con esos, con esas situaciones o de repente caernos en decir, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué creamos o para qué quiero estudiar la ingeniería si de todos modos está todo hecho? O sencillamente, pues, nada más estudio por estudiar. Y no, no es así. O sea, el ingeniero de hace 30 años tal vez fue para generar algunos procesos. El ingeniero 30 años después, el de hoy, está para modificar los procesos generados hace 30 años o los procesos generados hace 10, 15 años, ¿por qué no? A eso se le llama actualización de procesos. ¿Por qué? Porque si yo le puedo mejorar a un proceso 1 minuto, con eso ya tengo yo para decir, ¿sabes qué? Es una nueva adecuación. Entonces, todo lo que yo pueda mejorar, cambiar directamente, esas adecuaciones pueden ser válidas, pueden ser reconocibles y pueden ser utilizables para cualquier situación o cualidad que se pueda estar manejando. ¿Qué es lo que vincula a la ingeniería con la creatividad? Pues creo que es todo, porque realmente para nosotros es el estar perdón, para que es, como ingenieros, vamos adquiriendo conocimientos y ese conocimiento lo tendríamos que ir llevando, ir aplicándolo para poder cambiar, mejorar cualquier eventualidad que se pudiese observar dentro de cualquier área. Sí, o sea, aquí nosotros justamente tendríamos que estar siempre atentos en qué momento yo puedo aplicar todo aquel conocimiento que yo fui adquiriendo y que he ido reconociendo. Y de esta manera poder construirlo, poder manejarlo, poder integrarlo de una manera lógica a un nuevo trabajo, a una nueva situación, a nuevos elementos que puedan ayudar directamente en su generación y o puedan también ayudar en el mismo esfuerzo del ser humano para que éste pueda contribuir de una mejor manera, con menor esfuerzo. O sea, porque de repente nosotros debemos siempre de considerar de que las cosas podemos cambiarlas, podemos mejorarlas con una mejor situación, con una mejor forma, basadas justamente en métodos, técnicas, paradigmas para poder desarrollar ese cambio, para poder manejarlo, ¿sí? Y con ello poder obtener los resultados fundamentales directamente de la ingeniería. Las ciencias, cualquier ciencia que nosotros adecuando y manejándolos, nos van a servir para la creatividad. Y para concluir, la creatividad no es exclusivo de genios. Sí, la creatividad lo podemos hacer todos nosotros siempre y cuando podamos de lo que estemos imaginando o generando, podamos plantearlo de manera físico para que así pueda tener un resultado, para que así se pueda valorar y se pueda evaluar. Las innovaciones o los cambios no surgen al azar ni por casualidad, surgen porque ya estaban planeados.